Muy buenas tardes, señores y señores, ladies and gentlemen. Estamos una vez más, sí, en donde va a ser, en el aeropuerto de Barcelona, en la sala VIP Pau Casals, desde donde volaremos hoy con Air France rumbo a New York con escala en París. Haremos Barcelona-París a bordo de un Airbus 220, que es un avión absolutamente fantástico, y posteriormente París-New York en el Airbus 350, que cualquier palabra sobra para describir. Por cierto, dicen que el asiento en el que voy a volar hoy, desde París a Nueva York, es uno de los mejores asientos de business del mundo. Veremos. Señoras y señores, bienvenidos una vez más a Última Llamada. Llegué con bastante anticipación al aeropuerto, ya que esto fue los primeros días de septiembre y aquí en Europa, hasta que no empiezan las clases, los aeropuertos, particularmente suelen estar muy saturados, pero no me sirvió de mucho, ya que terminamos saliendo 1 hora y media más tarde del horario programado. Al inicio la demora fue de 20 minutos, luego de 40 y se extendió hasta 1 hora y media. Por este motivo también pensaba hacer 2 reseñas, una de este Airbus 220 y otra del Airbus 350 que me llevaría a New York, pero como mi conexión en París fue una exhalación, va todo en un mismo vídeo. No, realmente, qué belleza de avión es el Airbus 220, es una cosa absolutamente increíble. Bueno, son las 5, todavía no embarcamos, a ver si conseguimos despegar 5 y media con 1 hora de retraso, si no mi conexión en París se va a poner complicada. Sí, señores, embarcando en el primer tramo de esta larga jornada en el Airbus 220 matrícula FHPNU, precioso de Air France. Esta es la tercera vez que monto en un Airbus 220, me parece un avión absolutamente hermoso, tiene un pasillo único y una configuración de 3 asientos a un lado del pasillo y 2 del otro. Al lado nuestro otro Airbus 220 de Air France. Llegaron todos juntos, se amontonaron aquí 3 vuelos de Air France por las demoras meteorológicas en París. Nos acaban de repartir agua mineral tamaño mini y otra toallita sanitizante. Obviamente la enorme ventaja de volar en la fila de 2 asientos es que como el de al lado tiene que quedar libre sí o sí, vas con mucha privacidad. Nous vous prions de ranger votre valise cabine dans les coffres. Les accessoires et les bagages de petit format doivent être placés sous le siège devant vous. Este es el lavabo, que es amplio, realmente, mucho más amplio que el 320, por ejemplo. Lo único que no tiene nada por sensor, botón para el inodoro, botón para el agua y no tiene pedal para el tacho de basura, así que me gusta, pero no me gusta. También esta estructura que tengo delante da una privacidad enorme. De aquí no veo ni siquiera la cortina que da al galley delantero. Llegó el servicio de Air France, básicamente de plato principal es una quinoa con ratatouille vegetal, unos quesos y de postre un petit gâteau, ¿no? Esto no sé qué es, pero ya se los voy a contar. Y una mantequilla. Oh, eran sal y pimienta, qué bonito, dentro de una cajita. Me la voy a llevar. La météo pour l'instant à Paris est dégagée avec une température de 22 degrés. Enfin que je vous présente mes excuses pour ce retard conséquent à l'arrivée.
Je vous souhaite néanmoins un très bon séjour à Paris ou en France, ainsi qu'un bon vol pour nos passagers en correspondance. Bien, empezamos el descenso a París. Vamos a aterrizar a la hora que yo debería estar embarcando para New York. Así que, perdón si no les presto mucha atención durante el transbordo. Ladies and gentlemen, welcome to Paris at Charles de Gaulle Airport. It is 7:30 p.m. You may now deactivate flight mode. Please keep your seatbelt fastened until the sign has been switched off, and be careful when opening your overhead compartments as the tape may fall out. NC, dernier virage. Mi vuelo ya está embarcando, voy hacia las puertas L, así que entraré al avión último. Me mirarán con una cara de culo. Bonsoir monsieur, good evening, buenas tardes. ¿Cuántos días en estado, señor? 6. Bueno, señores, de alguna manera llegamos. Y aquí está nuestro 350. Unas ganas de ver la cabina. Pero bueno, está todo el avión embarcado. No creo que pueda mostrar demasiado. En fin, veremos. Bueno, configuración, un asiento al lado del pasillo, 2 en el medio. Aquí está Premium Economy, pero lo que quería que vean es, miren un asiento normal. Este es un asiento normal, miren el espacio para los pies que tiene. Y ahora quería que vean mi asiento, que tiene una pequeña diferencia de espacio. Qué maravilla de asiento. Bueno, ahora se los muestro con calma. Les voy a contar por qué este asiento es distinto al resto. La cabina de business de Air France en este avión está dividida en 2 secciones, una de la fila 1 a la 9 y la otra de la 10 a la 14. Las primeras filas de cada una de estas secciones, es decir, la fila 1, el asiento A y L, que son los laterales, y la fila 10, los asientos A y L, son notablemente más amplios que el resto y de hecho son uno de los asientos de business más amplios en los que me he montado jamás. Durante el embarque la tripulación repartió el amenity kit, el menú para la cena y el desayuno y la bebida de bienvenida, en mi caso champagne, había también zumo de naranja como elección. De entrada hay una ensalada que es común a todos los platos. Plato principal que se puede reservar también por las dudas para garantizarte que esté disponible. Las ofertas eran carne, pollo, salmón y ratatouille, que es la opción vegetariana. Posteriormente un plato de quesos y de postre un pastel de frambuesas y limón, helados o sorbetes. También existe la posibilidad de una cena express, todo lo mismo pero sin el plato principal. Y luego hay un buffet disponible para los pasajeros que permanece durante todo el vuelo de algunos snacks salados y dulces. Quería mostrarles este nuevo mecanismo que Airbus implementó, muy parecido al del 787, ¿no? Esto de que no hay una persiana física, sino que es de tinta. Pero miren la velocidad y la intensidad a la que cierra esto. Bien, este es el lavabo del 350, que es más pequeño que el del 220, pero al contrario, del 220, miren. Sensor para el inodoro. Sensor para el agua. Y les pido por favor que miren esto. Sensor para el tacho de basura. Me quiero morir. Bueno, no hay mucha luz, pero este es el amenity kit. Tiene unos calcetines negros. Una máscara para ojos realmente no de mucha calidad, un cepillo de dientes, cremas, tapones para los oídos y, lo más importante, un bolígrafo de Air France. La bienvenue à bord de ce vol Air France à destination de New York JFK.
Aujourd'hui, j'accompagne Monsieur Yann Petiot, notre commandant de bord. Le départ est prévu à l'heure, c'est-à-dire à 20h30. La durée du vol aujourd'hui sera environ de 7h30. Je vous remercie d'avoir choisi Air France. L'équipage et moi-même sommes heureux de vous accueillir à bord de ce vol et vous souhaitons un très agréable voyage. Je vous laisse au bon soin de Monsieur Stéphane Bossier-Benz, votre chef de cabine principale, et l'ensemble de l'équipage commercial. Bueno, el asiento mucho lugar de almacenamiento como tal no tiene. Miren, yo aquí tengo el menú, el amenity kit, una manta. Aquí incluso se puede sentar una persona, quiero decir, espacio sobra, pero no espacio de almacenamiento como tal, ya que solo tiene ese cajón y este espacio muy bonito con un espejo que tiene un agua y los auriculares del sistema de entretenimiento. Aquí hay una luz de lectura, un puerto de recarga, apoyas el móvil aquí y se carga automáticamente, y dos entradas USB, una de ellas USB-C. Más cositas, en el asiento vienen ya dispuestas estas pantuflas, esta almohada, esta manta tipo polar de color negro, y esto es un colchón, cubre asiento colchón, para poner encima del asiento en modo cama. Después también, como curiosidad, tienen esta pequeña que es una tablet, en realidad, ¿sí? Vamos a verla, desde donde se puede manejar, por ejemplo, las posiciones del asiento, la luz, el mismo sistema de entretenimiento se puede manejar desde aquí. ¿Ven? Ahí tienen el mapa en vivo del vuelo. En fin, interesante. Y, como no, la puerta de la suite cerrada. Impresionante este asiento. Me voy a quedar viendo esto hasta New York. ¿Está mal? Empieza el servicio de cena con un champán que no pedí, pero lo reparten de manera igual para todos, y unos no sé qué. Bien, llegó la cena, bueno, el entrante en realidad, que son unos guisantes con queso de cabra, arvejas, se dice en algunos países de Latinoamérica, un filete de salmón, pedí yo pan blanco, mantequilla, una ensalada verde, el condimento que es aceite de oliva con acheto balsámico, pimienta y sal, y vino francés, por supuesto. Hay solo 2 vinos franceses a elección, elegí uno de ellos. Está todo servido en una bandeja, cosa que a mí no es algo que me guste particularmente, pero la verdad es que está muy bien presentado. Para. ¿La tierra no es plana? Y llegó mi plato principal, que es carne con un flan de zanahoria picante y hongos. Esto viene acompañado por mostaza en granos y por esta salsa que no sé qué es, pero de una. Perdonen, pedí los quesos y ya me comí el comté, pero bueno, son estos 3. Bueno, me insistieron con esto y lo acepté. Que sí fácil tengo es una tarta de frambuesa y limón. Muy bien, acaba de terminar el servicio de cena, espectacular realmente. Estamos a mitad del océano Atlántico, dentro de un par de horas estaremos entrando en la costa norte de Canadá, y en unas
5 horas. 5 horas más estaremos llegando a New York. Miren esta cama celestial, casi diría, que me ha armado la tripulación. Me encantaría poder probar esta cama en un vuelo a Latinoamérica, por ejemplo. Pero bueno, tengo la posibilidad de utilizarla para una siesta en este vuelo tan corto a New York. Así que voy a cerrar la puerta, me voy a relajar y si me levanto, nos vemos en el desayuno. Buen día, efectivamente sí me desperté para el desayuno, dormí una siesta estupenda de 2 horas, estamos a 1 hora y media de New York y están a punto de servir el desayuno. Efectivamente llegó el desayuno o lo que fuere. Tengo aquí, creo que es la misma ensalada de farro del vuelo de Barcelona hacia aquí, aunque no estoy del todo seguro. Pan blanco, mantequilla, frutas frescas. Yo pedí un vaso de agua con gas y otro con una especie de zumo de naranja y zanahoria, y me ofrecieron café pero no lo acepté. Quise decir ensalada de quinoa, no de farro, pero bueno, a estas horas y con una siesta encima sabrán comprender. Toallita al final, ¿cómo se agradece esto? ¿Ven ese efecto azul que se ve delante? Esa es la luz delantera reflejada en las nubes. Estamos atravesando nubes. Ladies and gentlemen, we have started our descent to New York. The weather conditions on Airol are a little bit windy, with an outside temperature of 22 degrees Celsius. I hope you have enjoyed the flight, and we are looking forward to seeing you soon on board again. Monsieur, bienvenue à New York, aéroport John Fitzgerald Kennedy. Il est 22h36 en heure locale. Vous pouvez dès à présent désactiver le mode avion. Votre ceinture de sécurité doit rester attachée. Au revoir. Merci. Au revoir, monsieur. Bonne idée. Desembarcando en JFK, 4:30 de la mañana, hora europea, unas 11:30 de la noche de New York. Bueno, todo mal. No me llegó la maleta, un problemón, así que me voy a ir a dormir, voy a descansar un poco. No voy a hacer declaraciones en caliente y mañana les cuento qué tal este vuelo con Air France. Igualmente, para vosotros es muy rápido, miren. Muy bien, llegado ya a la ciudad de New York, a la que no me gusta venir, pero vengo un montón. No llegó mi maleta todavía, así que ahora mismo me estoy yendo a hacer compras porque no tengo más ropa para ponerme. Aparte de esto, el 220 es un avión precioso de Air France, precioso. Si viajas en business y eliges la fila de 2, vas solo. Si eliges la de 3, vas con alguien más con el asiento del medio vacío. Tampoco es grave, pero bueno, esto te permite ir realmente solo, ¿no? Y en el Airbus 350 el asiento es absolutamente fantástico. Es cierto que yo agarré uno de los 4 que hay en una cabina de 48 asientos, o sea, tus odds de agarrar ese asiento son del menos del 10%. En cualquier caso, es un asiento que a la hora del check-in se abre y no te cobran ningún extra por él, a diferencia de la suite de Lufthansa, que según mi opinión es muchísimo mejor asiento que este, aunque este es un asiento fabuloso, pero claro, la suite de Lufthansa sí que tiene un costo adicional importante, así que bueno. En definitiva, después de las suites de Lufthansa, no conozco mejor asiento de business que cualquiera de estos 4, los 2 de la fila 1 o los 2 de la fila 10 contra las ventanas en el Airbus 350 de Air France.
realmente un asiento excepcional. La comida, excelente, clásico de Air France, siempre están muy fuertes en este sentido. La tripulación simplemente ejecutó su trabajo, una amabilidad muy distante, cosa que a mí no me importa, pero habrá alguien que le puede importar. Fue como, sí, ok, te sirvo, bien, si necesitas una sonrisa te la hago, pero nada que salga del corazón, digamos, por decirlo de alguna manera. ¿Me están para afanar el celular? No, vale. Salió de Barcelona con retraso mi vuelo a París, la conexión salió en horario, pero hubo 1 hora entre mi llegada y la salida del vuelo a Nueva York, y en esa hora, que para mí es mucho tiempo, no llegaron a embarcar mi maleta hasta aquí. Digamos, le pondría un 9 en general por haberme perdido la maleta, les pongo un 8. Les mando un abrazo muy grande a todos, nos vemos en la próxima. Adiós. Last call for passengers on flight